Bienvenidos a todos, un saludo muy cordial y muchas gracias por sumarse una vez más a estas reflexiones sobre el matrimonio. El tema que vamos a tratar hoy se titula La fecundidad del amor conyugal. Tiene una primera parte, todo amor es fecundo, que puede considerarse o bien como un prólogo a lo que viene después, o bien como el fundamento principal de lo que vamos a tratar. Yo prefiero esta segunda visión, no solo porque efectivamente si se capta bien la idea de que todo amor es fecundo, es más fácil entender lo que se refiere a la fecundidad del amor conyugal, sino porque sobre todo es una visión más verdadera y más positiva. Para entender en este contexto en el que nos estamos moviendo que todo amor es fecundo, voy a hacer una descripción sencilla, muy sencilla, de lo que sería la fecundidad, que sería la capacidad activa que posee, en este caso la vamos a referir al amor, de generar realidad y crecimiento personales, o sea, de hacer surgir una persona o de hacerla crecer como persona, de dar y de difundir la vida humana, la vida personal o de mejorar esa misma vida. Son tres maneras de decir prácticamente lo mismo: enriquecer la realidad personal con nuevas aportaciones. En este sentido se puede hablar de triple fecundidad del amor. Inicialmente, si uno se plantea que todo amor es fecundo y tiene en mente el amor conyugal, le surge inmediatamente la objeción de que no siempre hay hijos. Entonces hay que aclarar, dar un paso atrás y ver en qué sentido puede hablarse más amplio y luego aplicable al amor conyugal de la fecundidad de todo amor. La primera idea y quizás la más relevante de todas es que el amor es siempre fecundo para quien ama, para mí. Yo he puesto en primera persona. Quien ama es el que siempre, quien ama de veras. El que ama es el que siempre se ve enriquecido por el amor. Por decirlo así, el primer destinatario del amor es la persona que ama, porque como toda acción que ejecutamos, y sobre todo toda acción libre, repercute en nuestro modo de ser y nos va haciendo mejores o peores, o en un sentido o en otro. El amor es precisamente esa actividad, esa acción que nos mejora precisamente como personas. Por eso el amor es siempre, siempre, siempre fecundo, con esta primera fecundidad para el ser humano, porque quien ama de veras, con independencia de que sea correspondido, de que disfrute o no, quien ama de veras crece como persona y como consecuencia, en el fondo, a veces no se manifiesta por las circunstancias, es más feliz. Sería una primera fecundidad. La segunda es para la persona amada, para el tú. Bueno, todos quizás recordamos en este momento la conocida frase de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor. Normalmente lo corrijo cariñosamente, haciendo ver que el que surja el amor en la persona amada es lo normal, incluso lo habitual. Cuando alguien se sabe amado, se siente como impulsado a amar, pero siempre está de por medio la libertad que puede impedir que surja a su vez en ella el amor hacia la otra persona y en general que crezca su capacidad de amar. Por tanto, la persona amada en principio se ve favorecida para crecer como persona, para amar a su vez, y por tanto ese amor es fecundo también en ella, pero puede haber veces que uno no corresponda al amor, que se empecine en no amar. Entonces la fecundidad del amor ahí no se manifiesta en la persona amada. Supuesto que haya fecundidad entre el yo y el tú, que debía ser lo normal en el matrimonio, hay una tercera fecundidad, que es aquel o aquellos a quien o a quienes
se hace depositario del amor recíproco. Esta idea la trata Tomás de Aquino en el plano de la teología, en referencia a la Santísima Trinidad y para, entre comillas, porque no hay manera de explicarlo, para justificar la existencia del Espíritu Santo. Tomás de Aquino parte de la idea de que no hay amor cuando uno se entrega, si esa entrega no es acogida libremente por otro, y en ese sentido hace ver como la conveniencia de la primera persona que da todo su ser a la segunda que lo acoge libremente, pero parece que todo se acabaría ahí, ya está como completo el amor, y sin embargo hace esta consideración que es muy fecunda para muchos otros ámbitos, como enseguida apuntaré, y al mismo tiempo muy poética, si es que necesitara serlo, porque si es verdadera y fecunda ya le basta, ¿no? Y dice Tomás de Aquino que entre dos personas incluso divinas, no se pueden dar en plenitud las delicias del amor. Las delicias, lo que pide el amor entre dos personas, lo que lo hace pleno y por tanto más jugoso, más delicioso, hacer partícipe de ese amor de ambos a una tercera persona, o a unas cuarta y quinta y sexta. En el caso de la Trinidad basta una, porque todo en la Trinidad es infinito y basta el Espíritu Santo. En el caso del matrimonio, lo normal es que el amor recíproco reciba como don, como un regalo a esa entrega mutua. La persona es siempre un regalo, como quizás veamos de nuevo al final si nos da tiempo, que como regalo a esa entrega recíproca le venga la maravilla que veíamos en la clase pasada al hablar de la sexualidad. La maravilla de la sexualidad, entre otras cosas, es ser procreadores de nuevas personas, colaborando con Dios en algo tan grandioso como es dar la vida a una nueva persona, a un nuevo ser humano. Lo lógico en el matrimonio es que haya ese afán de hacer partícipe del mutuo amor a uno o a más hijos. Lo mismo ocurre en la amistad. La amistad no es celosa. Dos amigos están deseando ampliar el ámbito de su amistad. Lo mismo ocurre en el plano sobrenatural, en el apostolado. Cuando yo estoy enamorado de Dios y sé que Dios me ama con locura, me surge de manera espontánea cuanto más amor hay, la necesidad, la tendencia a hacer partícipe de ese amor a un tercero. La fecundidad plena del amor sería el yo, tú, él o ellos, surgidos todos de un amor recíproco, que en el caso de la familia es el amor conyugal. Por tanto, se puede decir que, si penetramos un poquito, si todo amor es fecundo, la fecundidad es algo que en cierta manera se identifica con el amor. Amor es la capacidad de afirmar al otro y suscitar en él el deseo de crecimiento, de mejora, de encaminarse con más bríos hacia su propia plenitud, que es también la salida hacia el otro. Por tanto, amor igual a fecundidad, y adrede añadido fecundidad igual a amor, porque es una especie de círculo, porque hay identidad. Por tanto, un amor infecundo, hablando de infecundidad en cualquiera de los tres sentidos, sobre todo en el primero, para el ser humano un amor que no te hiciera crecer no sería verdaderamente amor. Un amor infecundo es contradictorio, no puede darse porque el amor lleva consigo la fecundidad y esa fecundidad es constitutiva del amor. No es accidental, no es algo que a veces viene y a veces no. Por la distinción que antes hice, puede que no se dé en el destinatario del amor porque no lo quiera o lo sepa recibir, pero sí en el que ejerce en primera persona y ama a otro. Y insisto que habitualmente el amor de dos tiende a expandirse en tres o más. Por lo tanto, si hay esa especie de identidad o de correspondencia recíproca, constitutiva, no accesoria, no accidental, entre amor y fecundidad, se ve intuitivamente que ir contra la fecundidad del amor es ir contra el amor mismo. El ejemplo más absurdo, pero lo pongo adrede porque a veces podría suceder: yo quiero mucho a alguien, pero por una envidieja tonta no quiero que crezca y se ponga por delante mía. Puede haber amor, pero no es un amor cabal. Si yo quiero mucho a alguien, lo que estoy deseando es que cuanto antes me supere, que sea mejor que yo. Lo mismo se puede aplicar a
el amor entre dos con respecto a un tercero, que es lo más propio del amor conyugal, como vamos a ver enseguida. Recogiendo esta idea primera y muy básica y muy fundamental, decía que esta primera parte, aunque sea rápida, es como la clave para poder avanzar en todo lo que viene después. Si el amor infecundo es un amor contradictorio, esta expresión que empleaba a menudo San José María, cegar las fuentes de la vida, es cegarlas en el matrimonio, es decir, impedir que la unión íntima sea fecunda, impidiéndolo positivamente. Poner trabas a que esa unión sea fecunda es estar impidiendo el crecimiento, el desarrollo, la plenitud del amor, y por tanto el cegar las fuentes de la vida daña o incluso puede llegar a matar al amor conyugal. En todo lo que voy a decir me parece que es muy importante tener en cuenta el contexto cultural en el que nos movemos, contexto cultural que nos influye a todos inevitablemente, porque estamos dentro de él y algunos han nacido en un contexto ya bastante homogéneo con el que estamos viviendo hoy día. Conocer ese contexto es bueno, por un lado, para comprender a otras personas que pueden ver las cosas de manera distinta, muy influidas, muy condicionadas por ese ambiente, y es bueno darse cuenta para poder ayudarlas mejor, saber que esa decisión la han tomado en buena parte influida, y también saber que nos puede influir a nosotros mismos y que nos puede impedir, que es lo que ahora mismo más me importa, que comprendamos más a fondo la verdad del amor conyugal y de la fecundidad del amor conyugal. Esos efectos colaterales de cegar las fuentes de la vida, de la contracepción, en parte dependen, como todo lo humano, de cierto calado, de cierta envergadura, depende mucho de la conciencia y de la voluntariedad. Y si una persona no es consciente de que está haciendo algo malo, si es una falta de conocimiento no culpable, por decirlo con palabras técnicas, o tampoco hay una voluntariedad clara, que es imposible si no hay suficiente conocimiento, pero a veces puede haber conocimiento y un querer y no querer que no acaba de llevar a término con voluntariedad la acción. Cuando se da falta de conciencia o falta de voluntariedad, en cierta manera se disminuye el mal cometido respecto a lo que sería objetivamente en sí, pero solo en parte. Si el atentado contra la fecundidad del amor es un atentado contra el amor mismo, que lo enturbia, lo daña, incluso puede llegar a matarlo, eso es algo que corresponde a la misma naturaleza del amor y es sí dependiente de la conciencia y que sea más o menos voluntario, pero no solo dependiente de ello, sino que es algo que corresponde a la misma naturaleza del amor. El ejemplo que pongo, que no es del todo válido, pero sí creo que es lo suficientemente claro como para ver por dónde van los tiros. Si yo me hago una herida en la mano sin querer, y es relativamente normal en la cocina, la sangre y el daño que me hago no depende tanto de la voluntariedad, que me lo he hecho queriendo o sin querer, sino de la profundidad, la anchura, el lugar concreto. Hay algo que corresponde a la naturaleza del amor y en cualquier caso está la idea de fondo que se la plantearon en concreto a Pablo VI después de la Humanae Vitae. Y bueno, pues si las personas que no viven bien el amor conyugal porque atenta contra la fecundidad por medio de contraceptivos no son conscientes de que están haciendo mal, pues dejémosla en ese estado de no saber, porque en cuanto lo sepan, si no son capaces, ya comienza la falta, el pecado, como queramos llamarlo. Y Pablo VI, comprendiendo lo que hay de verdad en esta afirmación, que yo creo que es la progresividad, el acompañamiento y el cariño con que hay que ayudar a alguien y a uno mismo a llegar a la verdad, deja muy claro que vivir en el error siempre es más negativo que vivir en la verdad. Aunque viviendo en la verdad a veces nos cueste dar la talla, pero por lo menos tenemos el horizonte, el norte al que nos dirigimos y nos permite caminar en la senda adecuada para ir creciendo y como consecuencia ir siendo más felices. Esta idea de la fecundidad del amor y en concreto de
los contraceptivos, la contracepción. En nuestro tiempo tiene como dos momentos que se pueden separar con la Humanae Vitae y sobre todo con la explicación posterior, porque la Humanae Vitae está contenido de manera muy sintética y muy germinal en 2 o 3 frases, y Juan Pablo II, en la catequesis sobre el cuerpo, la teología del cuerpo, explica con más hondura esta idea y provoca cierto cambio, no de fondo, sino de acentos, pero de acentos pertinentes y relevantes. Inicialmente la contracepción se ve como algo opuesto a la vida humana, en el caso de los seres humanos, opuesta a la vida, y atentar, impedir el surgir de una vida humana, como seguiremos viendo, pero es casi intuitivo, es algo negativo. Juan Pablo II insiste más en que, sobre todo, la contracepción, como he apuntado yo hasta ahora, se opone al amor. O sea, el amor que se entrega total de 2 personas sexuadas, y en cuanto sexuada, con toda la capacidad que la sexualidad lleva consigo, no es verdadero si la entrega no es total. Si lo entrego todo menos mi capacidad de ser fecundo o fecunda, si la unión es tan íntima pero deja de lado la capacidad de ser padre o ser madre, se ve más desde esta perspectiva en la que se pasa que se haya un primer término, algo que estaba menos claro en relación al matrimonio, que era el motor, y que el Papa Francisco ha subrayado mucho. O sea, el matrimonio es algo fundamentalmente para amarse, varón y mujer, y diríamos así, porque creo que así se entiende bien, con todas las consecuencias maravillosas y las dificultades que puede llevar consigo el amor. Y una de esas consecuencias maravillosas es, en la mayoría de los casos, en determinados momentos, es una nueva concepción. No es que sean fines distintos, es que se engloba todo en ese: te entrego todo mi ser como varón y acojo todo tu ser como mujer, o viceversa. Entonces, si se opone al amor, que de por sí es fecundo, se opone también a la vida, precisamente por eso, porque la fecundidad es un rasgo, una propiedad constitutiva, casi la esencia misma del amor. El amor es fecundidad, el amor hace crecer. Y con este planteamiento entramos a algo que me ha parecido relevante y que pienso que lo es, para poder entender lo que luego serían los detalles más particulares, acercarnos como de lejos a lo que sería la mentalidad o el ambiente en el que estamos inmersos y del que participamos, y lo que veamos de negativo tenemos que ayudar a superarlo, y lo que veamos de positivo tenemos que apoyarlo y engrandecerlo. La pregunta sería: ¿tener un hijo, si es bueno o no? ¿Si es bueno o malo? Este modo de preguntar, que creo que es el que más nos ayudaría para una respuesta en la línea antropológico-ética en la que se plantea el problema, no es tal vez como se plantea hoy día, sino que hoy ese ser bueno o no bueno, y por tanto la respuesta es muy complejo. Yo voy a dar algunas posibilidades y cada quien y cada cual podrá traer a la mente casos que son a veces muy difíciles y que solo puede resolver el matrimonio en conciencia, una vez que ha oído el consejo de personas bien preparadas y que los quieren de veras. Finalmente hay que decidir uno, en este caso 2, de mutuo acuerdo, en conjunción, sabiendo que siempre, o prácticamente siempre, existe el riesgo de equivocarse, pero lo que importa es asegurar la rectitud de intención mediante el consejo, la deliberación, etcétera, etcétera. El tipo de males y de bienes que pueden acompañar al hijo y los que pasan a primer término en la cultura de hoy son de este calibre, ¿no? Matrimonios que hubieran querido tener más hijos y que tienen ya 1 o 2, pero no pueden tenerlos. Para ellos, si es imposible, no hay más que hablar. No quieren tener más, ya han tenido, y se puede decir a veces porque no le gustan, teniendo en cuenta que este término es pobre para referirse a personas. De una vez me han preguntado si me gustan
los hijos, y entonces que yo era como más agresivo que ahora y quizás menos comprensivo, y también para hacerlo entender, siempre gustar no es un término adecuado para referirse a una persona. Si a mí me gusta, y recuerdo que ponía este ejemplo entonces, el jamón de Jabugo, me gusta, ponía algún ejemplo más en esa línea, a mis hijos los quiero con locura, aunque alguno me pueda caer mal en un momento dado, otros me entren ganas de machacarlo, pero lo quiero. Y ese tipo de verbo es, yo diría, querer, en el sentido de amar o no querer, es el único verbo adecuado a las realidades de la grandeza de la persona humana, pero influye el gusto, claro que sí, puede estar ahí presente como frenando y yo diría, no quita nada el que a una madre, y no me refiero a un padre, no le guste el tratar con los niños pequeños, bueno, es un elemento más que habrá que superar si es el caso, pero es un elemento. Puede que quieran tener más hijos, pese a una economía ajustada que a otras personas, a otras parejas les llevaría quizás a decir, bueno, no podemos permitírnoslo, que es una expresión que se suele emplear a menudo, y ellos, sin embargo, deciden sí seguir teniendo hijos, teniendo en cuenta que ese es un elemento que hay que tener en cuenta, como iremos viendo. Otro ejemplo, me refiero aquí más a una mujer porque es más normal y es como más nuclear en ella, soltera, que sí le haría muchísima ilusión tener hijos y no quiere tenerlo porque está soltera. Aquí ya empieza a surgir algo que va a ser muy importante luego, a la hora de, por decir así, enjuiciar para nosotros mismos, porque al resto no hay por qué enjuiciarlo, o el hecho en sí. No son los sentimientos lo que cuentan, sino es la voluntad y los actos que lleva consigo el querer o el no querer. Es normal que una mujer, cuando decide no tener hijos, se sienta mal, porque de manera casi natural, y sin el casi natural, en condiciones normales, la maternidad es algo que está muy presente. Una mujer puede echarlo de falta, pero no quererlo, o al contrario, puede quererlo, aunque en ese momento lo importante aquí, como iremos viendo, es el acto de la voluntad. Otros ejemplos entre los muchos, y quizás estos sean los más comunes hoy, para las personas que deciden no tener hijos, y que creo que son cada vez más, personas que conviven ya un tiempo o que están casadas también un tiempo, pero los hijos son como un obstáculo para la realización, tomando realización desde un sentido superficial, que a veces también se da, pues querer vivir la misma vida que llevaban de solteros, de salidas, de permitirse comodidades, de permitirse viajes, o en un sentido más profundo, que es como el gran obstáculo que a veces se aduce y a veces con sinceridad el desarrollo profesional, en el cual obviamente los hijos en cierto modo, son un obstáculo o un impedimento general para la propia realización, teniendo en cuenta algo que creo que para todos nosotros está muy claro, y si no hay que pensarlo, que vivimos en una sociedad muy individualista. No se entiende fácilmente el que casarse no es tanto prescindir de, aunque lo implique, sino es englobar mi proyecto personal en un proyecto más amplio, más enriquecedor, pero en el que ciertamente algunos de los detalles o de los elementos de mi proyecto previo tendré que dejarlo de lado, como tendremos que cambiarlo uno y otra y uno conforme va desarrollándose el matrimonio. Hay una época de individualismo que se teoriza como bueno. O sea, yo últimamente no, pero hace 6 o 7 meses leí varios libros los que son más bien de sociología, y como es una sociedad, la nuestra, muy individualista, pues hay que justificar que eso es un momento histórico en el que ser individualista lo dan los autores ellos como bueno. O a veces es el extremo contrario o aparentemente contrario, que es algo que si uno lo piensa despacio tiene toda la razón. Yo, ¿hasta qué punto puedo considerarme capacitado o capacitada para hacerme cargo de una vida humana? Yo respondería de una manera clara y tajante: nunca estarás capacitado o capacitada. La cuestión ahí viene de no enfocar el asunto como realmente es. Nosotros somos cooperadores de Dios, cooperadores importantes muchísimo en
la venida al mundo de cada nueva criatura, y eso es maravilloso, y somos también cooperadores de Dios en la educación de esas nuevas criaturas. Los protagonistas son el Hijo y Dios. Y parece que solo con esa confianza que puede darse en el plano natural y mucho más fácilmente en el plano sobrenatural uno puede decir, me atrevo porque es que en el fondo yo no soy, sino que yo secundo los planes de Dios. Pienso que es el único modo correcto de ver la cuestión. Con este tipo de motivos, tener un hijo aquí ahora, ¿compensa o no? Ese es el modo de preguntarse el que yo oigo. Eso no es posible, podemos o no podemos permitirnoslo. Se ve ahí, no es exactamente lo que yo estaba diciendo, lo que yo decía, tener un hijo aquí ahora, ¿es bueno o no? Ese es bueno es lo que en cierta manera no se plantea con esa radicalidad directa con la que creo que hay que plantearse todos los temas morales. Lo que importa es si es bueno o no, como punto de partida. Luego vienen otros elementos que pueden hacer, aunque sea bueno, no sea aconsejable aquí ahora, pero la pregunta importante, la básica, la primera es bueno o no. ¿Por qué no se plantea si es bueno o no? O si queremos de otra manera dando como un rodeo, pero avanzando. Es decir, ¿qué significa ese ser bueno o no de el hijo y de tener el hijo aquí ahora? ¿Cómo descubrir en qué sentido hablo de bondad y cuál sería la respuesta a esa pregunta en cada circunstancia? Hago un excursus, lo voy a reducir lo más que pueda, pero pienso que nos ayuda a como abrir la perspectiva respecto, sobre todo, a un punto en particular que hoy día no se considera lo suficiente y que es muy relevante en todas las cuestiones, pero de modo muy particular en esta, de la fecundidad del amor conyugal en particular. Los griegos, Platón, Aristóteles y en general todos los griegos hablaban de tres tipos de bienes que de menor, de más bajo a mayor, serían estos tres: lo útil, lo agradable, placentero, satisfactorio, y lo digno o bueno en sí. Vamos a ir de menor a mayor simplemente situándonos para poder avanzar, porque no es necesario mucho más, pero sí vale la pena entenderlo. Lo útil tiene un valor instrumental. De hecho, un útil y un instrumento, depende de en qué contexto, se emplean incluso de manera indiferente. Lo que es instrumental es lo que sirve para algo. Y pensemos en cualquier instrumento, desde un destornillador, que es el que suelo poner como ejemplo, hasta un ordenador, etc. Lo útil es un valor dominante en la actualidad. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. O sea, la pregunta de un niño de 2-3 años, los que tenemos ya nietos de esa edad, podemos volver a comprobar, y los que tengáis o estéis para tener hijos, daos cuenta de cómo hasta cierto momento el niño pregunta el por qué y el para qué, pero el para qué final, fuerte, y a partir de cierta edad empieza a preguntar para qué sirve. Eso no es un camino normal, sino es una desviación cultural, de una cultura de hoy que en cierta manera es contracultura, no va a favor del desarrollo, porque la pregunta de fondo para el conocimiento y para el bien es ¿por qué y para qué? Pero ¿para qué? En fin, no para qué sirve. Es una pregunta inducida por una cultura en la que lo útil, lo que sirve para, ha pasado a primer lugar. Entonces, para los clásicos, lo útil era el bien de menor entidad, de menor categoría, lo mínimo en bien, porque el valor de los útiles es un valor relativo a, un valor en relación con, no es un valor que posea en sí mismo, sino por relación a, como el destornillador. El destornillador como destornillador. Luego puede ser una pieza de anticuario, algo, un objeto de familia, etcétera, pero como destornillador, que es lo que me importa, que es su función como útil o instrumento, el destornillador no sirve si no hay tornillos. Si deja haber tornillos no tiene sentido y pierde todo valor como destornillador, el mejor de los destornilladores, o habiéndolos,
si se diera el caso, si nadie quisiera utilizarlos. Esto es fácil de entender. El útil es algo que apunta a otra realidad, que es la que realmente alguien quiere. Tanto hay un apuntar hacia algo, no hacia sí mismo, no se queda en sí, apunta hacia algo y a su vez hacia alguien. Esto es bueno para mí, para ti. Fijaos que ese para es lo que hoy se ha hecho como algo sustantivo de todo bien. Y la manera de juzgar si algo es bueno o malo es para quién es bueno o para quién es malo. Lo agradable, entendiendo agradable, satisfactorio, deleitable, sería la traducción más directa del término latino que se suele utilizar, lo que produce un placer también nobilísimo, la bebida, ahora voy a poner algún ejemplo, o una satisfacción interior, emotiva. Lo agradable es muy claro también. Aquello precisamente que lo estamos juzgando como bueno, por su capacidad de producir una satisfacción del tipo que sea, más o menos nivel. Esto que he dicho como de pasada, me detengo un momento porque me parece que es muy importante. No necesariamente lo útil es solo útil y lo deleitable es solo deleitable, y cuando veamos el bien digno es una realidad distinta, que es un bien de ese tipo, sino que pueden ser aspectos que conviven en una misma realidad. Por ejemplo, una melodía puede tener un valor estético en sí misma, la tiene en sí, y sin embargo, si nadie quiere utilizarla, si nadie quiere asistir a un concierto, por mucho que esa melodía o esa composición sea maravillosa y esté bien interpretada, pierden ese valor si nadie quiere servirse de, ahora estaba hablando de un bien deleitable, un tipo de bebida, de refresco, de por sí puede seguir teniendo el valor de satisfacer la sed o de un gusto apetitoso y un valor nutritivo, pero nos ponemos de acuerdo todos en no utilizarlo, y en este punto, en si nadie quiere utilizarlo, en cierta manera se igualan los bienes útiles, que decía que tienen su valor fuera de sí, como los bienes agradables, que lo tienen en sí, pero en relación con otras personas, que son aquellos que quieren en un momento dado utilizarlo. Lo útil, volvemos al destornillador, es doblemente relativo. La idea importante es relativo, es con relación a, por tanto, es bueno para los tornillos, que a su vez lo que construyo con ellos y la persona que va a utilizar aquella cama, aquel mueble, etc. Lo deleitable, lo agradable, lo que produce satisfacción es simplemente relativo, en cuanto que es capaz de, pero si por moda, que puede ocurrir, se deja de utilizar algo que sigue siendo lo que era, pero ya nadie lo utiliza, nadie lo aprecia, su valor decae el precio, decae el valor, que son modos de referirse a lo bueno. Un modo de medir la bondad es el precio, precisamente. Y aquí lo que tienen en común tanto lo útil como lo agradable, en común los dos, es que son bienes relativos a o dependientes de. Lo común a estos tipos de bienes, que por eso entre los clásicos eran los bienes de menor entidad, precisamente porque son relativos a alguien que, si decidiera no hacer uso de ellos, hace que pierdan todo su valor. Frente a estos, como el gran tercer tipo y el primero en entidad, el primero en categoría, ya los griegos hablaban de bienes en sí. Si este es un bien para, los que hemos visto hasta ahora, los bienes relativos son bienes para, pues ya te apuntan hacia alguien que es el beneficiario de ese bien, en último término. Los bienes dignos, yo suelo hacer este ejercicio, preguntaros a qué tipo de bien se refiere a alguien cuando es un bien que yo llamo algo bueno, no porque sirva para. El instrumento por antonomasia es el dinero. Es lo que sirve para prácticamente todo, a cambio de el dinero que yo pago. En sí mismo, tomándolo en serio, en sí mismo, el dinero no tiene ningún
una bondad, ningún valor en sentido profundo. Y se puede devaluar y llegar a no valer nada porque es un instrumento. ¿Qué tipo de bienes? Estoy dándole vuelta al adrede para ver si pensamos a qué bienes le llamaríamos bienes cuya bondad no está determinada porque favorece, es beneficioso para alguien, porque es agradable, porque produce satisfacción. El ejemplo quizás más claro, por lo menos el que yo suelo poner y el que ponían también los clásicos, es la amistad. O sea, los bienes dignos son bienes de tal categoría que no necesitan justificarse. Y en ese sentido son cierto deber. O sea, existe el deber de tener amigos y no hay que justificar por qué tengo amigos, ¿por qué? Porque es bueno. Y precisamente porque es bueno no puedo permitirme, puedo, pero no es bueno. No me estoy desarrollando. Hay un ámbito de mi carácter personal, un ámbito muy importante, que estoy dejando como en barbecho sin hacer fructificar, porque la amistad, repito la idea, no necesita justificarse. Yo no tengo amigos para. Fijaos porque aquí creo que se ve bien lo que antes decía como de pasada. El amigo es alguien que normalmente te hace pasar un buen rato, porque hay una coincidencia en aficiones, en modos de ver la vida, en modo de ver la vida. Uno está a gusto con los amigos, incluso cuando está serio y cuando está sufriendo, un amigo al lado te hace más llevadero el sufrimiento. Los amigos son buenos, producen satisfacción y además normalmente un amigo está siempre dispuesto a hacer favores y nos lo hacen muchas veces adelantándose y en ese sentido son útiles también, pero la amistad no puede, sería empequeñecerla, reducirse al beneficio incluso emotivo que generan los amigos o a los beneficios, las utilidades que la amistad también proporciona. Eso es, en cierta manera, empleo la expresión correcta, es prostituir la amistad, o sea, hacerse amigo para. Fíjate que aquí pongamos lo que pongamos después, incluso muy noble, parece que sobra. O sea, no hay que justificar la amistad porque es buena en sí misma, o sea, no hay que añadirle nada. En la misma medida en que le añades algo, incluso muy noble, insisto, estás como deteriorándola porque no necesita justificación. Junto a la amistad vienen los saberes más profundos. Por eso he puesto ahora la filosofía, porque la mayoría de los saberes desarrollados en la actualidad son saberes científico-técnicos que tienen necesariamente un componente cognoscitivo, pero están buscados muchas veces en función de su utilidad. Ese ha sido un cambio muy, muy fuerte en la civilización y en parte responsable de lo que antes decía y luego volveré a repetir, que hoy el tipo de bien que predomina es el bien útil. Hay algo como muy común para los que nos dedicamos a la filosofía, y es recordar que Aristóteles, al comienzo de su filosofía primera, lo que nosotros solemos llamar metafísica, va enumerando los títulos por los que hay que valorar ese saber, y uno de ellos dice porque es inútil. En la actualidad, si tú declaras a alguien inútil, eres un inútil, o a algo inútil, normalmente el decir inútil ya es descalificarlo, porque el bien que tomamos como referencia sin darnos cuenta, el dinero es clave en eso, es el bien instrumental, lo útil. Para Aristóteles, por el contrario, como se mueve en esta jerarquía de tres bienes fundamentales, dos y uno por encima de ellos, decir de algo que es inútil es echarle un piropo. Es decir, no se limita a tener el valor o la bondad de lo que es meramente útil para otra cosa, sino que vale la pena buscarlo por sí mismo. Para Aristóteles, el conocimiento de lo que merece ser conocido, por eso para él el conocimiento por excelencia, aunque sea muy pequeño y muy corto e imperfecto, pero Aristóteles lo dice expresamente, es muchísimo más grandioso para el ser humano saber, aunque sea muy poquito, de lo más alto, de lo divino, de Dios en particular, que saber muchísimo de las realidades inferiores. Algo que no es lo que está en nuestra civilización, y es bueno darse cuenta para, insisto, comprendernos y ayudarnos y ayudar. Porque cuando hablamos de bien hoy, normalmente nos estamos refiriendo a los bienes útiles o a los bienes agradables, placenteros.
Yo suelo a mis alumnos, una vez que se desconciertan al leer que es inútil y que por eso es buena, les suelo decir, Aristóteles quiere decir realmente supraútil. O sea, lo que tiene un tipo de valía que no deriva de que sirve para, sino que no es en sí mismo algo bueno. Yo no tengo que justificar el saber lo que merece ser sabido. Otra cosa que sí habría que justificar es cuando el saber se dirige a realidades menos nobles, no necesariamente ignobles, sino curiosidades, dimes y diretes. Eso es un uso del entendimiento que no es el adecuado. Pero saber lo que merece ser sabido, conocer lo más que pueda de las demás personas y sobre todo de Dios, es algo que no necesito justificar. Se justifica por sí mismo, aunque uno debe conocer para poder amar mejor. O sea, en el ámbito del conocimiento, el conocimiento de lo supremo, es verdad que es un bien en sí mismo, pero en el conjunto de la vida humana, yo si quiero saber más es porque sé saber más y mejor de realidades nobles, como son todas las personas, y como es sobre todo las personas divinas, porque conociéndolo mejor puedo amarlo más. Igual que amándolo más puedo conocerlo mejor en un círculo maravilloso que es lo propio del ser humano limitado, que no consigue nada a la primera, sino que tiene que ir realimentando unas actividades con otras que son entre sí complementarias. Lo digno es un bien que no es relativo a, sino que es absoluto. ¿Qué significa absoluto en este contexto? Y en cualquiera. Pero aquí, absoluto, la propia etimología, la palabra es casi traducción directa del latín, es lo que está absuelto, y absuelto es desligado o independiente de aquello cuya bondad. Con esto ya os digo, el bien digno es aquella realidad, la persona y todo lo íntimamente personal. Por tanto, también la decoración que hace más amable entra dentro de lo digno, de ese vivir propiamente humano, la poesía, la literatura, buena, por supuesto. O sea, es la bondad de aquella realidad que es buena no por su dependencia hacia, por su relación con, sino es buena en sí misma. O sea, es valioso en sí mismo al margen de todo, excepto de su propio ser. O sea, por eso es el grado supremo de bondad. No es necesario que se reconozca la bondad de esa realidad, no cambia. Mientras que en cierto modo, va de lo útil, sí que si no se reconoce, si no se descubre, mientras que la bondad de la persona en general cada persona es un absoluto, es decir, no es ni mejor ni peor, sino que es absolutamente buena, vale por sí misma, con independencia de que no se supiera, como no se supo hasta hace aproximadamente 20 siglos, no se supo que todo ser humano, y hoy se pone en duda en algunos ámbitos, todo eso no empece para nada la valía, la grandeza de la persona que es buena, es un tipo de bien o digno por su propio ser. En la actualidad, cuando hablamos de un bien o de algo bueno, estamos pensando en un bueno para. Yo recuerdo incluso a mis alumnos que cuando le hablaba de bienes por excelencia, la persona decía, no, yo estoy acostumbrando, cuando oigo hablar de bienes, son los bienes de consumo, son los bienes materiales, es decir, bienes para las personas, es algo que a él le chocaba y digo, es verdad, el punto de referencia más claro de algo bueno es porque es bueno para, y a partir de ahí, de ese ser bueno para, por lo menos yo lo he intentado, podemos como elevarnos a medio captar, porque no sé hasta qué punto lo que yo he dicho solo, lo que sabemos, quizás sí sirve para darse cuenta de que hay realidades que son buenas, no tanto por que benefician o porque gratifican, sino por su misma constitución, por su misma realidad. Entonces, en la actualidad esto, lo bueno para, lleva hacia lo bueno en sí. Por tanto, como el paradigma, lo primero, el prototipo o lo que se piensa al hablar de algo es o no bueno, que es la pregunta que nos hacíamos respecto a tener un hijo
o al hijo mismo, pero a tenerlo aquí ahora, la pregunta que hacemos es bueno. Fíjese, porque esto es importante. Hoy, casi inevitablemente, a no ser que ayudemos mucho a alguien, casi inevitablemente, cuando le preguntamos si es bueno, de manera implícita, lo traduce por útil o agradable, porque no tienen manera de hacer otra cosa, porque hoy lo bueno en sí está culturalmente ausente. O sea, en nuestra cultura, por decirlo así, no existe la categoría. Con categoría no se entiende. Yo a veces digo las perchas donde se cuelgan los distintos bienes. Está muy claro la percha donde se cuelgan los bienes útiles, también en el sentido físico, pero hablo ahora en términos metafóricos, y donde se cuelgan los bienes agradables, lo que produce satisfacción, pero falta, por decir, la percha donde se cuelga lo bueno en sí. Por lo tanto, la mayoría de las personas, cuando hablen y piensen y razonen y dialoguen en el matrimonio sobre si es bueno o no tener un hijo ahora, estarán pensando sobre todo, aunque algo en el fondo les lleve más arriba, pero sobre todo si saben manejar con útil y agradable en sus muchas manifestaciones de lo útil y de lo agradable. Ese es el tipo de bondad que está como referente en nuestra cultura, y es bueno saber esto, incluso para hacernos entender y entender a los demás, porque podemos emplear la misma palabra con significados que no son el mismo. Realmente hoy, para la mayoría, lo que existe es lo bueno para, y de lo bueno para la gran mayoría. Ellos solos no pasan nunca bueno en sí. Como antes os comentaba, yo he hecho la experiencia con mis alumnos los últimos años, que era cuando les dejaba y disfrutaba más dialogando con ellos, y nunca han sido capaces de decirme de entrada algo que fuera bueno en sí. Un ejemplo de bien digno no ha habido todavía ningún año en que hayan sido capaces de ponerme un ejemplo de bien digno. Por lo tanto, se puede decir que no es que el paradigma o el bien de referencia, sino en cierta manera lo único bueno, la única manera de captar si algo es o no bueno es si es útil o si es agradable, si es beneficioso. Es un término que se parte de bien, pero beneficioso hoy día ya está restringido a ese tipo de bondad de lo útil y de lo agradable. Lo bueno en sí no es necesariamente beneficioso para mí, que es el punto de referencia. Yo u otros, los seres humanos en general, siempre el bien se plantea por relación a, puede ser incluso a una especie animal, al ecosistema, pero decir no es bueno en sí. Por tanto, una persona no puede ser suprimida de manera directa y voluntaria, suprimida, ni impedida en su surgir, justificándola con no hay nada, porque es un bien absoluto, cuya bondad no depende de. Esto es lo que me parece que es importante darse cuenta de cómo están las cosas culturalmente. Cuando hablo culturalmente me refiero en nuestra civilización, en nuestra cultura, lo que está en la cabeza de la gran mayoría de nuestros amigos y amigas, inicialmente también de nosotros, si no lo pensamos y nos deslizamos casi sin darnos cuenta de nuevo hacia lo más presente en el ambiente, porque nos llevan o nos vamos hacia allá, porque es lo que estamos captando constantemente. En la actualidad, como les decía, culturalmente no hay lugar para el bien en sí. Una vez que ya hemos puesto ejemplos, sí nos damos cuenta de que utilizar a los amigos, utilizar a una persona, instrumentalizar, todo eso nos suena muy mal, pero de entrada, en general se consideran solo los bienes relativos. La utilidad, el placer, el gozo, la satisfacción, insisto, no necesariamente en sentido negativo. Y hay otro elemento importante: quien juzga no en el sentido externo de emitir un juicio moral, sino el que percibe y afirma y capta si algo o alguien, en el caso del hijo también, es o no es bueno, no es tanto la inteligencia, y no es, si quieren, no es tanto la inteligencia que podríamos llamar sapiencial, la que es capaz de captar esas realidades que son buenas en sí mismas, sino es en todo caso la inteligencia instrumental, que todo lo pone al servicio de, que es la más desarrollada hoy día. La tecnocrática, podemos decirlo de mil maneras, que ninguna de ellas son sinónimas, pero es esa idea de, está muy desarrollada la inteligencia de los medios, si queremos decirlo de esta manera, de lo que sirve para, pero es
algo que se dice de mil modos distintos, muy poco claro los fines. Andamos muy deprisa, pero no sabemos hacia dónde. Todo esto ocurre culturalmente y puede ocurrir, si no nos andamos continuo, también en nuestra vida, ¿no? La que juzga no es la inteligencia, que es la única capaz de discernir, de captar lo que es bueno en sí mismo. O sea, es necesario poner en juego la inteligencia para darse cuenta de que cualquier persona es un bien en sí. Eso no se capta sensiblemente. Lo que capta sensiblemente es que uno me cae bien, porque eso se mueve en el plano de la afectividad, que uno me beneficia, que uno me es simpático, va a hacer que otro me perjudica, porque me está quitando, porque siempre se mete conmigo. Nos movemos en un plano más bien de la afectividad, que en cierto modo es algo que hoy está hipertrofiado, y además no tanto la afectividad de los sentimientos, que es una afectividad como más serena. De hecho, cuando hablamos de sentimiento, aunque los términos son ambiguos y no están determinados, no es tanto los sentimientos, sino son las emociones, y las emociones fuertes. Eso es lo que hoy se busca de manera predominante, hasta el punto que uno puede ser incapaz de disfrutar con lo que de por sí es capaz de producir también esa satisfacción afectivo-sentimental, porque está como abotargada nuestra capacidad de experimentar sentimientos, y solo somos capaces de captar y de emocionarnos con las emociones mucho más fuertes. La conjunción de esos dos elementos, de que los bienes más claros y puntos de referencia son los bienes relativos, lo útil y lo placentero, y que la facultad, por decirlo así, que capta lo que es bueno o malo, no es tanto la inteligencia y la voluntad, sino que es más bien la sensibilidad y la afectividad. La suma de los dos hace que sea muy difícil plantearse bien si un hijo, en particular, en concreto, es o no es bueno que ahora lo tengamos. Porque ese bueno va a ir decayendo casi inevitablemente hacia el ámbito de los sentimientos, de la afectividad y de lo placentero y de lo útil. El hijo, en concreto ese hijo, es persona, y la persona es el bien en sí por antonomasia. Y el término persona se adopta para referirlo al ser humano y también a Dios, pero se adopta un nuevo término precisamente cuando se toma conciencia más o menos colectiva, por influjo del cristianismo, de que cualquier ser humano, con independencia de todo, excepto de su condición humana, es de una valía, de un valor, de una grandeza, que no podemos darnos el lujo de olvidarnos de ella, porque entonces lo estaríamos maltratando. Y para como recordárnoslo, traemos a colación un nuevo término, que es el término de persona, que querría, hoy ya no ocurre porque se ha desgastado, pero querría poner de relieve, apuntar de manera directa a la grandeza, a la maravilla, a la inefabilidad de cualquier persona por el sublime hecho de serla, con independencia de que esté mayor, más o menos dotada desde el punto de vista intelectual, volitivo, afectivo, de las destrezas, habilidades, con independencia de que su comportamiento sea el adecuado o sea un comportamiento malo. O sea, una persona es radicalmente buena por el sublime hecho de serla. Por tanto, y esto es una manera ya muy directa de enfocar la cuestión, el principal motivo, o sea, lo que debe mover a la voluntad, el principal motivo para tener un hijo no es que a mí me satisface, y es algo que lo pongo en la balanza, cómo no, porque soy humano y los afectos están también para sumar, pero el principal motivo es el mismo hijo. No hacen falta otros motivos. Lo que hace falta un motivo es para dejar de tenerlo. La persona siempre es un bien, con independencia de todo. O sea, también del modo como ha sido procreada. O sea, absolutamente siempre la persona es un bien. Por tanto, si nos damos cuenta de que el hijo, por ser persona, es un bien en sí, el modo de plantear en primera persona con nuestro cónyuge el tener hijos es distinto
que si lo que nos ronda son beneficios, utilidades, satisfacciones, no solo porque eso puede llevarnos a decidir lo contrario, sino sobre todo porque no estamos yendo al núcleo de la cuestión. Ahora, si es verdad que en nuestra cultura, en términos generales, está ausente lo que es bueno en sí mismo, es algo que no se capta, por lo menos de entrada, hace falta trabajarlo para captarlo. El hijo hoy tiene que considerarse como un bien o como un mal, pero no en sí, sino en relación a uno mismo, el resto de la familia, la humanidad, pero lo hemos ya como destituido de entrada de esa valía grandiosa que le compete por ser persona a el hecho de que resulte o no beneficioso para. En ausencia del bien en sí, el hijo puede ser bueno, en el plano positivo, pero es un bien para los padres o uno de ellos. Y ahí es muy normal el narcisismo. O sea, yo me continúo en el hijo, necesito un hijo porque probablemente pueda no saber decir que es por narcisismo y probablemente la palabra sea un poco ofensiva, ¿no? Pero porque siento un vacío si no hay alguien que me prosiga, me continúe, en este contexto en el que el hijo ya no vale en sí por sí, es un bien tal que, como antes decía, y ahora es el momento de subrayarlo, es tan grande que, como todo lo grande, solo puede ser objeto de regalo, de donación gratuita. O sea, yo no puedo emperrarme en querer un hijo contra la voluntad de Dios, y creo que nos entendemos, porque ya no estoy aceptando el gran regalo del hijo, que entonces lo acojo en mi familia como una persona, sino que estoy poniéndome por encima de él y a toda costa lo quiero de una manera que no es la correcta como se puede crear una persona. Hay un tipo de violencia análoga, es semejante y desemejante a cualquier tipo de violación del carácter personal de alguien. O sea, traer a un hijo al mundo no como fruto de un acto de amor intimísimo y maravilloso entre varón y una mujer es una manera mala de querer, es querer mal lo bueno. El hijo es maravilloso con independencia de todo, también del modo, pero nosotros lo hacemos mal. Y de ahí surge, por una parte el hijo no es más que un apéndice, una continuación, o quiero un hijo a cualquier precio, aunque antes no lo haya querido también a cualquier precio. Antes lo he evitado, ahora lo quiero, pero no de una manera propia de aceptar ese gran don de una nueva persona, que es como un premio, entre comillas, pero es una donación a la donación mutua de los esposos que se aman. O es bueno para, pero no en sí, o es malo para. También para los padres o para uno de ellos. Y entonces se acude a los contraceptivos, al aborto, para evitarse los problemas que trae consigo un hijo. Claro que trae consigo problemas, entre comillas. O sea, ¿realmente el hijo es fuente de problemas? Claro que sí. Y también de gozos y de maravillas, pero cuando se tiene muy claro que la bondad radical no es la de los problemas o no problemas, sino es la de su condición de persona, la cuestión María y las dificultades, los problemas, los contratiempos que pueda tener consigo, pasan a un segundo plano. Como resumen de todo lo visto hasta ahora, los criterios, dos respecto al hijo: o bien considerar al hijo como un bien en sí, que no quita que, como todo lo que es limitado junto con la bondad que lleva consigo, lleve siempre aparejado algún tipo de males, pero fundamentalmente una persona es un bien que trae consigo males. El hijo como bien en sí, o el hijo como mal para mí, y eso juzgado con la voluntad y la inteligencia, o enjuiciado con los sentimientos y la inteligencia. Esos serían los criterios posibles. Ahora, los criterios predominantes hoy es el hijo como mal relativo, en el sentido de que es beneficioso o dañino para mi realización, mi responsabilidad, y lo que se pone en juego para emitir ese juicio es muy habitualmente también para bien, para decir que sí al hijo, más los sentimientos que la inteligencia y la voluntad. Insisto, los sentimientos son complementos, pero no son lo fundamental. Son complementos incluso necesarios. Y es imprescindible saberlo poner en juego, pero no van por delante de la inteligencia y la voluntad.
Llegados aquí, y como de costumbre, agradezco muy sinceramente que hayas aguantado hasta el final. Te recuerdo que puedes encontrar más información sobre estos temas en la web de Tu Familia y mucho más amplia y honda en los cursos que ofrecemos desde ella. Si el vídeo te ha interesado y quieres seguir recibiendo información sobre nuestras publicaciones, te sugiero que te inscribas al canal y actives la recepción de notificaciones con las novedades. Y ya puesto, si te parece, podrías darle al like, así nos ayudas a llegar a más personas e incluso compartir el vídeo con algunos de tus amigos. De nuevo, gracias y un gran abrazo.